Y seguimos recibiendo a nuestros invitados en este programa especial Tiempo X, tercer aniversario. ¿Cómo estás, Lichi? Qué gusto tenerte. Pero una alegría compartir y felicitaciones primero por este aniversario de trabajo, de esfuerzo, un sacrificio siempre que uno le pone garra, pasión, pero haciendo lo que a uno le gusta se hace más sencillo, ¿viste? Es verdad. Así que bueno, te felicito. Lichi, hemos preparado una entrevista que yo te comentaba que no es que vamos a repetir las preguntas porque sí, sino porque en otro momento, cuando fueron las elecciones locales, tuvo un impacto muy positivo, a la gente le había parecido interesante, donde se van mezclando el ser político con el ser persona, que en definitiva es todo lo mismo, ¿no? Totalmente, porque en la vida el político normalmente es el reflejo de lo que ha ido construyendo en su vida, su ambiente, su lugar, su pertenencia. Todo ese tipo de cosas hacen a construir una persona y termina siendo el político. Así lo vive también el que se forma en otras profesiones, en cualquier cosa de la vida. O sea, uno va rescatando todas sus vivencias y terminan construyendo la persona que son, ¿no? Una pregunta que a mí me empezó a sorprender el tema de la respuesta. Si yo digo, si no te conociera, Lichi, ¿vos cómo te presentas? Viste que a veces, ¿quién sos? Yo normalmente, ¿cómo te presentas? Lichi. Lichi. Y trato de expresar a través de, hola, soy Lichi. Es una cosa que me sale de modo espontáneo. Raramente el José Luis quedó como un bello recuerdo de un nombre cuando me escribieron, pero desde que tengo uso de razón, yo soy Lichi para todo el mundo. Y es así que lo hago en la vida privada y en la vida pública. Claro, me acuerdo que en unas elecciones se pone Lichi. Claro, se pone Lichi porque si ponemos José Luis no sabe quién. Te digo más, te digo más, en encuestas que han realizado desde la provincia, una vuelta se les ocurrió hacer como José Luis Escarlato, donde había dado un resultado y le digo, no, pero ¿cómo van a hacer José Luis? Y para mí, yo soy el Lichi para todo el mundo. Y después hicieron Lichi Escarlato y el número fue todo otro, porque justamente para muchas personas le hablaban de José Luis. Y bueno, yo me presento así, porque en definitiva lo siento de esa manera, porque es como, bien lo decíamos al principio de la conversación, mi vida se construyó alrededor de ese sobrenombre que tengo desde que tengo uso de razón. Y en definitiva creo que sintetiza la forma de ser de una persona que viene de un pueblo, se siente parte de ese pueblo y que por las cosas de la vida se formó, estudió, trabajó en distintos lugares, pero siempre con una esencia de volver a su tierra. ¿Quién te dijo por primera vez? ¿La mamá? Pues es que mis viejos, como un diminutivo de José Luis, Luisito, y de pronto ahí se fue enganchando y quedó en Lichi. Quedó Lichi. ¿Para qué, cuando estudiaste arquitectura, ¿para qué estudiaste arquitectura? ¿Pensabas que ibas a ejercer como arquitecto o qué pasó? Sí. Yo te cuento, o sea, yo inclusive tuve una experiencia de vida que terminó el secundario y yo inicio la carrera de ingeniero civil. Hago 1 año y medio de la carrera de ingeniería civil y siento que no estaba en mi ambiente, en mi ámbito, no me gustaba demasiado. Vine a Hernando, hablé con mis padres, le transmití cuál era la inquietud y ellos me dicen, ¿y qué pensás hacer? Y le digo, es que yo quiero ser arquitecto. Entonces fue como una tranquilidad para ellos porque pensaron que me venía con el planteo de que yo no seguía estudiando. Claro. Y ellos querían siempre, de chiquito, a mí me fueron inculcando la importancia de que estudiara, de que me formara. Y bueno, entonces yo medio año dejé ahí, perdí 1 año y medio, ¿no? Dejé el otro medio año que me vine al taller con mi viejo, a la tornería, a acompañarlo, y 2 años después reinicié mi carrera universitaria en el marco de la arquitectura. Algo que crear, desarrollar me sirvió muchísimo. Muchos me dicen, che, ¿en qué te sirvió? ¿En qué te sirvió realmente? Porque por ahí la gente se pregunta. Porque yo, en definitiva, la carrera de arquitecto la ejercí poco tiempo. O sea, yo ejercí 2 años y medio de arquitecto en General Cabrera, en un estudio de arquitectura que estuve allá. Mi primera oportunidad laboral importante la tengo con Oscar Bosa, con la empresa constructora que él tenía, de que me proponía ir a General Cabrera a trabajar en una obra civil, que era, digamos, más de ingeniería que de arquitectura, pero era mi primera oportunidad de trabajo y me fui varios meses a trabajar con ellos
a General Cabrera en la empresa Cotagro, donde estaban haciendo toda la planta de celda para maní, y Oscar me pone a cargo de la empresa de él como representante de él en ese momento. Terminamos la obra y ahí es donde conozco al representante técnico de la empresa Cotagro, que era el arquitecto Odetti, que me dice: ¿no te querés quedar en Cabrera? Y ahí surgió que me quedé en General Cabrera laburando después allí. Y me decía, bueno, te decía, entonces la arquitectura me fue formando primero en la carrera universitaria, una carrera muy linda, muy importante, y a mí me permitió percibir la sociedad, el contexto, la construcción social desde un ámbito distinto. Y eso en la política me ha valido de muy mucho. ¿Te ha servido? ¿Cuál es tu fortaleza, Lichi? ¿O virtud? Intentar tener equilibrio. Intentar tener equilibrio, intentar no ir a los extremos, de modo permanente ante dificultades importantes, como simples también, tratar de encontrar lo mejor de cada cosa, y si hay cosas malas, rescatar lo que se pueda de ello, pero nunca me gustó ir al extremo de las cosas. Por eso también en la vida política me ha permitido tratar con moderación y respeto a todo el mundo, porque siempre de todo vamos aprendiendo distintas cosas, y hasta en momentos complejos, difíciles, de determinadas personas, de determinados políticos, siempre mi criterio fue respetarlo antes, durante y después. ¿Y te enojas, Lichi, sí, con la gente? No, o en tu entorno, a veces te enojas porque por ahí se generan muchas discusiones o diferencias o debates, no de peleas, pero que a veces el rencor, ¿no? Que las personas podemos ser rencorosas naturalmente, digo, no sería algo extraordinario ser rencoroso. Puedo tener algún grado de discusión de algún momento, pero lo supero rápidamente. Tengo un criterio autoimpuesto de que lo negativo adentro es tóxico y te oxida por dentro. Entonces, en definitiva, trato de superar. En la vida política, por ejemplo, he tenido infinidad de sinsabores, alegrías a montones, pero disgustos, malos momentos, traiciones, todo tipo de cuestiones que he vivido, y he tratado de superarlo siempre dejándolo de lado, como encapsulándolo o dejándolo afuera, ¿viste? O sea, porque por algo pasan las cosas. Trato de ver de una situación determinada cómo la puedo potenciar para mejorar hacia el futuro, y no sentir que todo aquello fue un tiempo perdido. Yo lo que noto también es que podés relacionarte muy bien con los de tu partido y de otros partidos también, que muchas veces se eligen las personas para el consenso, ¿no? Que, por ejemplo, si vamos a otras jerarquías, buscan un ministro del Interior para que es la persona que más concilia, pero es difícil, hay no todo el mundo, y algunos que son más confrontativos. ¿O estaría dentro de los otros más conciliadores? No, yo de los conciliadores, sin lugar a dudas, porque considero que nadie es dueño de una verdad absoluta. Creo que todos los que están en algo tienen mucho para aportar en esta cuestión, y en ese sentido siempre hay que tratar de rescatar lo mejor de cada uno para llevar adelante. Yo creo que justamente el conciliador es la persona que tiene que buscar equilibrios que permitan potenciar las cosas. Y a partir de ahí, vos sabés que hay gente que por ahí algunos las dejan de lado y pueden dar, y otros que se creen ser los dueños de la verdad de todo, solamente son dueños de la verdad de una parte. Y a partir de ahí, de tratar de conciliar esas cosas, no de generar enfrentamientos de unos contra otros, sino tratar de serenar los ánimos para ver que el otro no es un enemigo, sino por ahí un circunstancial competidor y nada más. Por eso siempre tengo muy claro que en política los procesos electorales duran 30 días y las obligaciones y la responsabilidad de gobierno te duran 4 años. Claro. Entonces no podés vos estar emperrado 4 años de modo permanente en una discusión absoluta, porque eso es pérdida de tiempo, es nocivo, genera deterioro. Entonces por eso considero que no tiene que ser así, pero a mí me sale de manera natural, no es algo que me lo autoimpongo, que debo hacerlo así porque es conveniente. No, yo lo siento así porque entiendo la competencia como tal, entiendo que cada uno cuando compite tiene
como en el deporte, ¿me entendés? O sea, quiere ganar porque está en una competencia. Si no, pero quiere que gane el otro. Pero no es tu enemigo el otro también tenía los mismos deseos que vos, pero el espacio es para uno, y ese uno le toca estar y a los demás le toca colaborar de la mejor manera, tener esa humildad de poder compartir momentos, poder hablar con la persona y decirle, che, fíjate, ¿te parece bien cómo vas por ese lado? Porque muchas veces un buen comentario ayuda a redireccionar algunas cosas. Está bien. Lichi, recién te preguntaba una virtud, ahora te pregunto un defecto. Viste que a veces uno se mira y dice, esto no me gusta, o esto lo quisiera cambiar, o esto trabajo para mejorar en este aspecto que siempre tenemos algo como que... odiamos, no sé si odiamos, pero lo queremos corregir. Un defecto personal. Sí, algo tuyo. Y un defecto personal es que tengo es la falta de conducta y de costumbre para cuidarme a mí mismo. O sea, ejemplo en lo que hace a una práctica deportiva, sana, que siempre uno le dice, yo por ejemplo a mi hija la aliento de modo permanente, que tiene que seguir adelante con sus disciplinas deportivas, con una cosa porque le ayuda, le hace bien físicamente, le tiene la cabeza ocupada, desarrollándose de mejor manera. Sí. Y bueno, y yo lo digo que tiene que ser así, y yo soy un ojota, ¿me entendés? O sea, y después me cuesta un montón, a lo mejor encaro una cosa y después el tiempo ya le encuentro el pretexto que estoy muy ocupado para no tener esa continuidad, y termina siendo algo que, yo siempre digo, le dedicamos tiempo a todo menos a uno, y ese es un gravísimo error personal, que en definitiva uno es así. Estamos reflexionando en muchas oportunidades con muchos de los entrevistados de que todo el mundo coincidimos en esto, Lichi. La verdad que sí. ¿Qué te gusta de Hernando? Hernando, o sea, yo tengo un afecto y un amor especial porque, o sea, es el lugar de uno en el mundo. Vos conocés por razones de trabajo, por razones de gestión, como así también a veces por razones de placer, conocer distintos lugares. Sí. Y uno siente el deseo y la necesidad de volver a casa, ¿viste? O sea, es el hecho de encontrarte en la mística que envuelve a una ciudad, porque no significa que vos cuando volvés te encontrás con de tal o tal o tal persona, sino te encontrás con la mística del lugar, esa atmósfera que vos vivís en tu pueblo, en el que viviste todas tus cosas, cualquier cosa que te sucede viene a tu cabeza una reflexión de cuando estabas en el primario, en el secundario, en el boliche, en lo que sea, ¿me entendés? En la escuela, sin ir lejos, cuando el lunes estábamos con los chicos de la semana del estudiante, en un momento determinado que le decía unas palabras, los miro y digo, che, hace 35 años yo estaba viviendo lo mismo que ustedes hoy, ¿me entendés? Entonces esas son las cosas que tienen el lugar en el mundo en el que vos elegiste, primero porque naciste, pero después por opción, claro, lo que eres. Entonces para mí es un todo, ¿viste? O sea, me hace plenamente feliz estar en mi pueblo. ¿Qué sentís que le aportaste a Hernando en tu vida política, como un ser político, Lichi? ¿Qué sentís que aportaste? ¿Qué aportamos? Tuve la bendición de Dios de siempre, gracias al voto de los vecinos de Tercero Arriba y en especial de Hernando, que me bancaron siempre muchísimo, estar en lugares importantísimos de la función pública, y mi trabajo fue, en primer término, que yo creo que eso siento que tiene un valor especial para mí, es honrar con honestidad las funciones donde me tocó estar, y que no salga Hernando lastimado por alguna mala acción que uno haga. Entonces en ese sentido creo que uno lo hace por la familia, por lo que es uno, por su formación, y también el hecho de que cuida la imagen de nuestra ciudad. En ese sentido traté de siempre honrar mis cosas, mi compromiso, mi trabajo ordenado, como se dice, en la función pública. Y después siempre traté de ser un nexo, un puente entre lo que era Hernando y la provincia, que mi vinculación fuerte fue con los gobiernos provinciales. Es por eso que vos podés analizar el archivo, como le llaman ustedes en los medios de comunicación,
y me viste en cada gobierno municipal que hubo en Hernando, el que sea, de los que yo tuve función pública, ya sea los tiempos de José Macaño, de Sergio Coser, los tiempos de Jorgito Yamul, los tiempos de Gustavo Botazo, que son intendentes que han estado en Hernando, y yo estaba en la función legislativa, una función política pública, y siempre estuve al lado de ellos trabajando y logrando que obras clave, fundamentales de Hernando se hicieran bajo las gestiones que uno fue llevando adelante. Claro, o sea, sí. Hay cosas que han tenido, bueno, la primer gran obra que pudimos destrabar por gestión mía como senador en aquel momento fue que se pudiera construir el nuevo IPEN de Hernando. Ahí fue la gestión del nuevo IPEN. Eso fue la primera gran obra que logré destrabar en Hernando, porque el gobierno larga las primeras 100 escuelas, de las cuales ahí no logramos alcanzar a estar, y tuve reuniones, me acuerdo, en aquel momento Caserio era ministro de Obras Públicas, bueno, todos los gobernantes de turno, y después fue cuando le pedí encarecidamente que ahí, bajo esas circunstancias y pelea, logramos que en la primera escuela de la segunda tanda de 100 era para Hernando, y ahí logramos esa escuela importante. Inclusive fue una mención que hizo la ministra de Educación de entonces, Amelia López, cuando lo reconoce, que había sido una pulseada que habíamos logrado ganar en aquel momento, nosotros, en el caso mío de acá. Y bueno, después así, de pronto, acompañando las distintas gestiones, en esta última, cuando arranca la gestión del gringo Schiaretti, nuestro gobernador, y me dice, che, los temas pendientes de Hernando, lo primero que tenemos que hacer es terminar el subnivel que hemos empezado. Empezamos con Jorge y lo vamos a terminar ahora con Gustavo, y la provincia tiene que hacer todo y poner toda la plata necesaria para que esto se termine, y bueno, se hizo. Y así que podemos enumerar de cosas pequeñas a cosas grandes, que son las cosas que uno lo hacía con pasión, con decisión. A ver, cuando de pronto empezamos las primeras gestiones a luchar por la sistematización de las cuencas hídricas, no es casual que en el año 2018, tercero arriba, se llevó el 80% del presupuesto que había disponible en el Ministerio de Agricultura para hacer sistematización de cuencas hídricas en los campos. ¿Y por qué eso? Porque acompañamos decididamente a todos los consorcios de conservación de suelo que se crearon en la época para tener los proyectos, y cuando apareció la plata, ¿quiénes tenían los proyectos? Los de tercero arriba. Sí, es verdad. Habían otros lugares que no pudieron recibir porque no estaba el proyecto. No había proyecto. Nosotros por eso nos llevamos el 80%. Nos llevamos el 80% del presupuesto con todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se había trabajado. Y así, bueno, rutas, caminos. Yo con distintas rutas cuando voy, y saber que las insistimos, que las pedimos, que las peleamos, las circunvalaciones en las ciudades, cosas importantísimas, ¿me entendés? Y vos sentís, bueno, la satisfacción de que en las etapas de función pública que cumplimos, trabajamos duro y parejo junto a los intendentes, los jefes comunales, las fuerzas vivas. O sea, esto se trabaja en conjunto, y entre todos pechamos para el mismo lado y se logran muchísimas cosas. Buenísimo. ¿A quién admiras de Hernando, Lichi? De Hernando, muchísimas personas, porque cada una te puede ir marcando en distintas cosas. Por ejemplo, en la vida política, una persona que yo tenía un cariño, un afecto y un respeto, y le reconocía haber sido un adelantado para los tiempos en la manera de hacer política y de cómo conquistar a electores y tener ese perfil sereno. Me acuerdo de don Pedro Candela. Don Pedro, o sea, yo tenía una amistad con él, lo respetaba mucho, y francamente el estilo de trabajo de Pedro a la hora de hacer una campaña electoral, fíjate vos que la fueron tomando con el tiempo hasta hace poco, ¿no es cierto? Sí. Ese estilo, y él lo hizo siempre naturalmente, ese tipo de raza, ¿me entendés? Que tienen esa capacidad, y bueno, y justamente Pedro me trae un recuerdo muy especial porque yo lo sucedo a él como senador, y sus últimas palabras en el Senado de la provincia de Córdoba, yo asistí a la última sesión esa, y él, cuando se despide en sus últimas palabras como senador de la provincia, cierra su discurso, además de todo un discurso político que había hecho en su momento. Él mira hacia el costado donde yo estaba sentado en las gradas y dice que se iba y cerraba ese ciclo de la vida política contento,
porque tenía una tranquilidad que había un joven de su pueblo que él tenía plena convicción de que iba a trabajar seriamente por el futuro de toda la región. O sea, qué lindo recuerdo. Y bueno, por eso lo recuerdo mucho, don Pedro, lo recuerdo mucho como buen hombre de la política, con aciertos, con errores, pero por sobre todas las cosas, una persona con una inteligencia muy grande a la que le tengo mucho respeto. ¿Alguna situación difícil de tu vida y que recordás que la pudiste resolver exitosamente? Situaciones difíciles. Hubo muchas, pero una que me recuerdo que a veces una imprudencia pudo haber terminado mal. Me pasó cuando estábamos de vacaciones en moto en la sierra, con una chica amiga de General Cabrera, que estábamos paseando en moto, me insistía que quería andar en algunos lugares rápido. Y yo le digo, es jodido, de noche, jodido. No, pero una cosa... Y bueno, y terminamos en una salida, en una tirada, como se le dice, en un sector donde un auto nos encandila, nos caemos, y realmente ahí tomé conciencia de lo que pudo haber pasado. Gracias a Dios no pasó nada, pero creo que fue una de las veces que más le pedí a Dios desesperadamente que no tuviese golpeada a esa persona que llevaba conmigo en moto. Fue un momento horrible, ¿viste? O sea, porque sentís que una tontería podría haber terminado muy mal. Claro, ahí está. A ver, por otro lado, sueño cumplido, Lichi. Estoy dando vuelta a la hoja. Sueño cumplido. ¿Sueño cumplido? Sí. Un sueño cumplido fue realmente el reiteradas oportunidades por distintas circunstancias haber podido recibir el voto de la gente para alcanzar un objetivo. Porque cuando uno pretende algo en la vida política hay que construirlo para lograr y llegar a hacerlo. Y yo recuerdo cuando lo viví de distintas maneras a las distintas candidaturas, porque siempre mis candidaturas, las 4, fueron candidatura a legislador departamental y que había que ganar tercero arriba para poder serlo. Y eso implicaba en determinados momentos políticos un trabajo durísimo, primero para hacerlo y después para lograrlo. Y cuando ese resultado contundente de la gente que apoyaba y permitía ser, eran realmente sueños cumplidos, hechos una gran realidad. Mirá que he vivido distintas cosas, el sueño, bueno, de ser arquitecto, de lograr el título, la universidad, todo, pero la política siempre fue algo que me pudo demasiado. Por eso inclusive cuando llega un momento que soy electo senador, en aquel momento era el senador más joven de Córdoba, el más joven, en el año 99 cuando fui electo, y en ese momento, claro, la carrera hacía 2 años y medio que habíamos arrancado. Entonces, si yo seguía la carrera y si seguía siendo senador, no iba a hacer ninguna de las dos cosas. Entonces tuve que tomar una decisión de vida, de decir, ¿qué hago? O profesión o política. Y me abracé a esta carrera política, paralizando la arquitectura, y bueno, que en definitiva, como yo siempre te digo, de algo que hice trato de que aunque no lo siga, rescato lo mejor. Y orienté mi cabeza dentro de la política a potenciar el aprendizaje y la formación que me dio el título de arquitecto, que me ha permitido en todos estos años estar a pleno. Así que sueño cumplido el recibir el voto de la gente para la función pública. Bueno, tantas veces, ¿no? Tantas veces, Lichi. Felicitaciones. Te quiero agradecer, Lichi, por compartir este aniversario con nosotros, por estar y por animarte también a esta entrevista distinta, ¿no? Donde tratamos de ver la persona, el político, se mezcla todo, como decíamos al principio. No, yo te agradezco la oportunidad. Para mí es una alegría, un gusto. Y estás viviendo un nuevo aniversario. Seguramente, si yo te hiciera a vos esa pregunta, sueño cumplido. Ni hablar. Ser una persona de medios. Sí, es así. Si habré soñado la radio. A ver, yo te conozco de siempre, Silvi, y sé cómo remaste, y vi cómo te esmeraste, cómo te abriste camino. Entonces eso,
uno puede hacer muchas cosas. No ponen ni por casualidad la familia, todo eso, que son cosas distintas. Sí, estamos hablando son de realizaciones diferentes. Sí. Pero en este caso, por eso, o sea, realmente cuando yo veo y te siento que estás festejando este nuevo aniversario y todo, es felicitarte, porque es parte de metas, de proyectos y de sueños que se hacen realidad y se cumplen. Es verdad, tenés muchísima razón, Lichi, así que bueno, muchas gracias, porque iba a contar algo, pero después me emociono, de verdad. Desde el principio soñamos con tener una radio, que está Karina también, sí. Después Gustavo también se sumó a este sueño, y me dan ganas de contar, no le iba a contar. Yo siempre le pedí a la difunta Correa, vos sabés que tengo una devoción, voy todos los años a San Juan, y siempre le pedía que quería tener la radio. Y bueno, siempre se cruzaba algo, no se podía. Entonces, el último año dije, no lo pido más, porque se ve que por algo Dios no quiere. Por eso después empiezo a lagrimear. Y ese año, que fue en el año 2016, que yo viajo siempre a principio de año en abril, se fue armando todo, que cuando me di cuenta, yo quería una web, Lichi, una web. Quería hacer un programa de 1 hora a través de internet con la nueva tecnología. Y empezamos a comprar desde pensar en el diseño de la página, hablar con Mariano, de comprar una computadora más, de comprar un sistema más, hasta que cuando nos dimos cuenta, se armó sola, Lichi. Que si bueno, si yo digo, era más allá de que lo que uno se fue dando, porque cuando yo quería, no se podía. Cuando dije, bueno, ya está, no va a ser, como que se armó sola, más allá del esfuerzo, pero cuando un día te levantaste veías que estaban las cosas, faltaba la antena nomás. Así que mira, te quiero agradecer porque me haces acordar de eso también. Te volviste entrevistador. Ahí está. Pero realmente es lindo, se disfruta mucho. Y bueno, como siempre decimos, si uno obra bien, obra con el bien, a la corta o a la larga las cosas salen. Es cuestión de mantener intacta esa fe, esa esperanza y ir adelante. La difuntita me encanta, yo también muy creyente. Sí, la visité allá por marzo de este año. Sí. Pasé por allá. Sí. Mira, vos sabés que todos van y llevan la carta. Yo a veces llevo y escribo antes porque pido tantas cosas que tengo miedo de olvidarme. ¿Está bien? Dice, ya viene esta pedigonera, la difunta. Hay una parte donde se prenden las velas. ¿Sí? Y yo me paro ahí, leo y lo quemo. Mira vos. Y se cumple. No, está muy bien. Bueno, gracias, Lichi. Bueno, felicitaciones. A seguir luchando, a seguir dando todo, porque es una tarea muy noble, la del servicio, de estar al servicio de la gente, de informar, de comunicar, de transmitir y de traer distintas vivencias. Es un mundo fascinante el tuyo. Es así. Buena estrella, Lichi. Gracias. Igual que el tuyo.